No sé si es algo atrevido, pero ¿qué le parecería si continuamos la conversación esta noche en mi habitación? Sí. Hola, me llamo Elena. Tengo 69 años. Jamás pensé que a mi edad me vería contando una historia como esta. Que conocí a un hombre desconocido en una aplicación de citas y me enamoré de él. Puede sonar vergonzoso, pero es la historia real de mi vida. Después de pasar toda una vida como enfermera dedicada en cuerpo y alma a la salud de mis pacientes, nunca imaginé que me ocurriría algo tan propio de una telenovela. Pero la vida realmente es impredecible. ¿Quién me iba a decir que una simple quedada con amigas para tomar algo cambiaría por completo mi tranquila rutina? En un viaje a Cádiz viví un encuentro que fue como un sueño, casi un milagro. Había oído decir que la vida de verdad empieza a los 60, pero ahora estoy sintiendo en mis propias carnes que ese dicho es completamente cierto. Si mi historia le despierta un poco de curiosidad, por favor, quédese hasta el final. Y si no es mucha molestia, le agradecería enormemente que se suscribiera al canal, le diera a me gusta, activara las notificaciones y dejara un comentario amable. Es gratis, así que no se sienta presionado. Ahora permítame que le cuente poco a poco esta increíble historia que me ha tocado vivir. Habían pasado 3 años desde que me jubilé como enfermera. Un día recibí una llamada de mi amiga Isabel, con la que compartí tantos buenos y malos momentos durante años en el mismo hospital. Elena, ¿cómo estás? Oye, ¿por qué no quedamos un día para tomar algo? Últimamente me aburro como una ostra sola en casa. La voz de Isabel sonaba extrañamente animada, se notaba que estaba contenta. Con todo lo del coronavirus, habíamos tenido pocas oportunidades de vernos, así que a mí también me hizo mucha ilusión. Claro que sí, Isabel. Justo estaba pensando lo mismo. Busquemos un sitio tranquilo para poder charlar a gusto. Decidimos quedar en un pequeño bar de tapas cerca de nuestras casas. Hacía mucho que no nos veíamos, así que nos pusimos al día sobre nuestras vidas, cómo era nuestra rutina, historias de nuestros hijos y nietos, temas de salud y sobre todo cómo cada vez pasábamos más tiempo solas. Isabel, con una sonrisa cansada, me contó que últimamente no tenía tiempo para ella misma por estar cuidando de sus nietos, mientras que otras amigas llenaban sus días con donaciones o haciendo senderismo. De repente Pilar, otra de nuestro grupo de amigas, sacó su móvil y dijo con asombro: «Chicas, ¿a que no sabéis una cosa? Por lo visto ahora la gente de nuestra generación usa mucho unas cosas que llaman aplicaciones de citas. De hecho, yo llevo un mes usando una y es bastante entretenida». Al oír eso, todas las miradas se clavaron en Pilar, una mujer de más de 60 años usando una aplicación para conocer a desconocidos. Para nosotras aquello fue toda una revelación. «Pero bueno, Pilar, ¿y qué dirán tus hijos si se enteran? ¿No te da miedo que te descubran y se líe una buena?», le pregunté sorprendida. Pilar, con una sonrisa pícara y una mirada traviesa, respondió: «Va, ¿quién se va a enterar? La vida es una sola y no tenemos por qué pasarla solas, ¿no creéis?». Sus palabras nos hicieron reír a todas durante un buen rato. Al principio fue una mezcla de sorpresa y desconcierto, pero en medio de las risas surgió una extraña sensación de complicidad. La soledad de vivir sola, el anhelo escondido en un rincón del corazón por un nuevo estímulo, eran sentimientos que todas guardábamos en lo más profundo. Cuando la conversación estaba en su punto álgido, me quitaron el móvil y en un abrir y cerrar de ojos me instalaron la aplicación de citas. «Parad ya, de verdad a mí no me metáis en esto. ¿Qué voy a hacer yo a mi edad? Que paréis de verdad», protesté sinceramente. Pero mientras mis amigas entre risas me creaban un perfil eligiendo fotos y escribiendo cosas sobre mí, sentí como una mezcla de curiosidad y una extraña emoción empezaba a crecer en mi interior. Yo, que había pasado más de 40 años responsabilizándome de la vida de mis pacientes, siempre conteniéndome. ¿Quién me iba a decir que acabaría registrándome en una aplicación de citas? Era algo que jamás habría imaginado. Sin embargo, arrastrada por el entusiasmo de mis amigas, sin darme cuenta, ya había puesto un pie en el mundo de esa aplicación.
Al volver a casa, miré el móvil y, efectivamente, allí estaba la aplicación instalada. Estuve a punto de borrarla, pero no sé por qué decidí abrirla antes. En la pantalla aparecieron perfiles de varios hombres de mi edad con sus fotos y una breve descripción. Para mí, que me había pasado la vida trabajando, este mundo era completamente nuevo. Pero bueno, ¿esto cómo se usa? Eché un vistazo rápido y cerré la aplicación. Me entró la risa. ¿Pero qué estoy haciendo?, pensé. Al final no la borré. Decidí dejarla ahí como un recuerdo divertido de la tarde con mis amigas. Esa noche, tumbada en la cama y mirando al techo, me puse a pensar, ¿será posible incluso a mi edad conocer a alguien nuevo? Con esos pensamientos me quedé dormida sin darme cuenta. Lo que no podía imaginar es que un gran punto de inflexión en mi vida ya estaba a la vuelta de la esquina. Había pasado una semana desde aquella tarde de risas con la aplicación de citas. Mi rutina diaria se me empezaba a hacer algo vacía. Después de jubilarme, tenía tiempo de sobra, pero muchas veces no sabía cómo llenarlo. Un día recibí otra llamada de Isabel. Elena, ¿qué tal? Oye, ¿te vienes de viaje a Cádiz? ¿Recuerdas que lo hablamos la otra vez? Parece que este fin de semana todas podemos. La propuesta de Isabel fue como un soplo de aire fresco que me devolvió la energía. Con la pandemia hacía mucho que no hacía un viaje en condiciones, así que el corazón me empezó a latir con fuerza de la emoción. Creamos un grupo de chat al instante y empezamos a planificar el viaje. Éramos 4 en total: Isabel, Pilar, Rosa y yo. Todas habíamos sido compañeras y confidentes en el hospital durante años. El plan incluía visitas a museos preciosos junto a la playa, una ruta en coche por la costa y, por supuesto, disfrutar del marisco fresco de la zona. Solo de pensarlo mi corazón se llenaba de alegría y mis expectativas por el viaje con mis amigas estaban por las nubes. Pero 2 días antes del viaje, Rosa me llamó. Elena, lo siento muchísimo, pero no voy a poder ir. Mi nieto pequeño se ha puesto de repente con fiebre. Rosa tenía que quedarse a cuidar de su nieto. Fue una pena, pero era algo inevitable. Aún así, decidimos que las 3 restantes iríamos. Al día siguiente fue Pilar la que llamó. Lo siento, Elena. A mi marido le ha surgido un evento familiar de la empresa de repente y es imposible que falte. Y la mañana antes del viaje, finalmente hasta Isabel me contactó. Elena, ¿qué hago? Mi hija mayor ha tenido que ingresar en el hospital de urgencia. Tengo que quedarme con ella. Al final de aquel viaje, tan esperado por las 4, solo quedaba yo. Por un momento pensé en cancelarlo todo, pero ya había pagado la señal del apartamento y sobre todo me daba pena tirar por la borda todo el tiempo que habíamos dedicado a planificarlo. Miré por la ventana, el cielo estaba despejado y de un azul intenso, como si me estuviera llamando. ¿Y por qué no voy a poder ir sola?, pensé. Yo, que siempre había vivido para mis pacientes y para mi familia, quizá ya era hora de empezar a valorar un poco más mi propio tiempo. Sería una pena cancelarlo ahora, ¿no crees?, me dijo Isabel por teléfono, sintiéndose culpable. Lo siento de verdad, Elena. Ir sola tiene que ser muy aburrido. Con voz decidida le respondí. No te preocupes. Tanto tú como Rosa y Pilar tenéis vuestros motivos, no se puede hacer nada. Estoy bien, iré sola y me lo pasaré genial. No te preocupes por mí. Armándome de valor, decidí emprender el viaje en solitario. No era la primera vez que iba a Cádiz sola, pero como era un viaje que iba a hacer con amigas, sentí una extraña soledad en el corazón. Aún así, me recompuse e hice la maleta, algo de ropa, mis medicinas habituales, un neceser básico y el libro que estaba leyendo a medias. La idea de tener tiempo para leer tranquilamente, por lo menos me animaba un poco. A la mañana siguiente me dirigí a la estación de tren más cercana y reservé un billete para Cádiz. Mientras observaba el paisaje tranquilo que se sucedía tras la ventanilla, sentí como mi corazón se iba aligerando. A veces tener un tiempo para una misma es necesario. Quizá este viaje me regale alguna experiencia nueva, me dije en voz baja con una pequeña sonrisa. En ese momento no podía ni imaginar que ese viaje en solitario me llevaría a un encuentro especial que cambiaría mi vida por completo.
El tren avanzaba lentamente hacia Cádiz, y yo, mirando el paisaje cambiante, cerré los ojos por un momento sin tener ni idea de lo que me esperaba en este viaje. Llegué a la estación de Cádiz pasadas las 4 de la tarde. Cogí un taxi hasta el apartamento que había reservado, dejé las maletas y descansé un poco. Era un pequeño estudio, pero me impresionó la maravillosa vista al mar que tenía desde la ventana. Si hubiera estado con mis amigas, habría sido más ruidoso y divertido, pero pasar tiempo a solas tampoco estaba tan mal. El mar azul que se extendía ante mis ojos era pacífico y sereno. El sol del atardecer brillaba sobre la superficie del agua como si hubieran esparcido polvo de oro. Mirando el mar, mi mente se calmó de una forma sorprendente. Sentí como la tranquilidad que había perdido en el ajetreo diario volvía a mí lentamente. Con el paso del tiempo, mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, empecé a sentir hambre. Me preocupaba un poco qué hacer para cenar. El plan original era ir con mis amigas a una marisquería famosa de la zona, pero me daba un poco de apuro ir sola. La mayoría de las marisquerías de Cádiz ofrecen menús para compartir y no es fácil entrar sola en muchos de esos sitios. Le pregunté al dueño del apartamento si conocía algún restaurante al que pudiera ir sola. Es raro que vengan huéspedes solos, así que la mayoría de los restaurantes sirven a partir de 2 personas. Por aquí es muy famosa la parrillada de marisco fresco, pero el pedido mínimo es para 2. La respuesta del dueño me dejó aún más descolocada. Me daba mucha pena haber venido hasta Cádiz y no poder probar una buena parrillada de marisco fresco. Volví a la habitación y miré las aplicaciones de comida a domicilio, pero parecía que en esa zona el servicio no era muy bueno. ¿Y ahora qué? Como yo sola pensé. Suspirando me tumbé en la cama y justo en ese momento sonó una notificación en mi móvil. Pensé que sería un mensaje de mis amigas, pero al mirar vi que era una alerta de la aplicación de citas que me habían instalado. Me acordé entonces de que no la había borrado. Por curiosidad la abrí y vi que aparecían perfiles de gente que estaba cerca. Me sorprendió un poco que en un lugar tan tranquilo hubiera gente usando la aplicación. Mientras miraba la pantalla se me ocurrió una idea. ¿Y si uso esta aplicación para encontrar a alguien con quien cenar? Al principio me reí de mí misma por la idea tan tonta, pero a medida que el hambre aumentaba y mis ganas de probar la parrillada de marisco crecían, la idea empezó a parecerme cada vez más seria. No puede ser, pero ¿y si lo intento? Podría valer la pena. Armándome de valor, publiqué un mensaje en el foro de la comunidad de la aplicación. ¿Hay alguien que quiera compartir una parrillada de marisco fresco en un restaurante de Cádiz? Estoy viajando sola y, lamentablemente, el pedido mínimo es para 2. La idea sería tener una cena tranquila, cada uno pagando lo suyo. Actualmente estoy en un apartamento cerca de la playa. Justo después de publicarlo, me invadió la ansiedad. ¿Pero qué estoy haciendo? A mi edad pretendiendo cenar con un desconocido. Fui a abrir la aplicación para borrarlo, pero para mi sorpresa ya había recibido un mensaje. Hola, yo también estoy viajando solo por Cádiz. La parrillada de marisco fresco tiene una fama increíble, ¿verdad? Yo también quería probarla, pero tuve que renunciar porque era para 2 personas. Me encantaría poder compartirla. El mensaje era de un hombre de 67 años llamado Javier. En su foto de perfil se le veía como un caballero con un traje impecable. Aunque estaba un poco nerviosa, su foto me transmitió una impresión de seriedad. Estará bien que quede con este hombre, pero pensé que al fin y al cabo nos encontraríamos en un restaurante público y solo íbamos a cenar, así que no debería haber un gran riesgo. Con manos temblorosas le respondí. Hola, gracias por responder. ¿Qué le parece si nos vemos a las 7 en la puerta del restaurante? La respuesta llegó enseguida. Sí, perfecto. Nos vemos a las 7 en la puerta. Llevaré un cortavientos azul. Al leer el mensaje, mi corazón empezó a latir deprisa. Cenar en Cádiz con una persona que había conocido por una aplicación de citas jamás lo habría imaginado. Aunque me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, por otro lado,
Sentía una extraña emoción que hacía mucho tiempo que no experimentaba. Miré el reloj, ya eran las 6:30. Empecé a prepararme a toda prisa. Me retoqué un poco el maquillaje y de la ropa que había traído me puse la más arreglada, una blusa de color verde claro. Me miré al espejo y traté de tranquilizarme. No pasa nada, solo es una cena. No te pongas nerviosa. Pero en mi cara ya se dibujaba una expresión de expectación que hacía mucho que no veía. ¿Cómo sería ese hombre Javier al que iba a conocer y qué cambio traería este encuentro a mi vida? En ese momento no tenía ni idea. Llegué a la puerta del restaurante 10 minutos antes de la hora acordada. Creo que los nervios me habían hecho caminar más rápido. De pie en la entrada, busqué con la mirada a un hombre con un cortavientos azul. Aún no se le veía por ninguna parte. ¿He llegado demasiado pronto o quizá ha decidido no venir? Esos pensamientos inquietantes me rondaron la cabeza, pero respiré hondo para calmarme. Todavía eran las 7:10. Faltaban 10 minutos para la hora. Me senté en un banco frente al restaurante y me quedé mirando el mar. El sol ya casi se había puesto y sobre el horizonte se extendía una espectacular puesta de sol dorada. Estaba tan absorta en esa hermosa vista que por un momento me olvidé de los nervios. Y justo en ese instante... Disculpe, ¿es usted Elena? Al oír una voz tranquila y amable a mis espaldas me giré. Allí estaba un hombre con un cortavientos azul. En persona era mucho más impresionante que en la foto de perfil. Era alto, de rostro cuidado y con una sonrisa cálida. Sí, soy yo. Usted es Javier. Él asintió con una profunda inclinación de cabeza y me saludó de una manera muy educada y pausada. La primera impresión fue mucho mejor de lo que había imaginado. Su forma de vestir cuidada y su actitud respetuosa me dieron una sensación de seguridad y confianza. ¿Ha llegado usted antes? ¿Ha esperado mucho? No, que va. Acabo de llegar. Hace un tiempo estupendo y la puesta de sol es preciosa. Para evitar un silencio incómodo, empecé a hablar del tiempo. Entramos juntos al restaurante y nos sentamos en una mesa junto a la ventana. A través del gran ventanal se veía el mar de Cádiz ya oscurecido. Miramos el menú y, sin dudarlo, pedimos la parrillada de marisco fresco. Después de pedir, volvió a surgir una extraña incomodidad. Pero Javier, como si se diera cuenta, retomó la conversación de forma natural. Elena me dijo que estaba viajando sola, ¿verdad? ¿Es su primera vez en Cádiz? Sí, en realidad iba a venir con unas amigas, pero les surgieron imprevistos y no pudieron venir, así que decidí venir sola de todas formas. Al oír mi historia, Javier pareció un poco sorprendido y dijo: Pues estamos en una situación parecida. Yo vine a Cádiz para una reunión de antiguos alumnos, pero mis amigos tuvieron que volver a Madrid de urgencia y me quedé solo. Nos miramos y sonreímos. El hecho de que ambos nos hubiéramos quedado solos por razones similares nos pareció una extraña coincidencia del destino. A partir de ahí, la conversación fluyó de manera natural. Me contó que se dedicaba a la enseñanza en la universidad. Yo le dije que había trabajado como enfermera durante muchos años. El tiempo pasó volando mientras compartíamos historias de nuestras vidas. Haber trabajado como enfermera en un hospital es algo realmente admirable. Cuidar de la vida de los pacientes no debe de haber sido un trabajo fácil. Las palabras de Javier me hicieron sentir un poco tímida, pero a la vez agradecida. No es para tanto, simplemente hacía lo que podía. ¿Y usted, Javier, a qué se dedica? Me dedico a la enseñanza. Disfruto mucho compartiendo conocimientos con los jóvenes. Aunque no entró en detalles en su forma de hablar, se percibía una profunda pasión por el saber y un orgullo de educador. Descubrimos que ambos habíamos dedicado nuestras vidas a profesiones de servicio a los demás, lo que fue otro punto en común. Mientras hablábamos, llegó la parrillada que habíamos pedido. El marisco abundante y presentado de forma espectacular nos dejó sin palabras. Javier, con gestos seguros, empezó a prepararlo para que fuera más fácil de comer. Permítame que lo haga yo, así es más cómodo. Su delicado gesto me llegó al corazón. Hacía mucho tiempo que no sentía que alguien hiciera algo por mí. Al probar el marisco fresco, me emocioné con su dulzura y su textura firme. Está delicioso. Si hubiera estado sola, no habría podido probar esta maravilla. Al ver mi sincero agradecimiento, Javier sonrió cálidamente y dijo: Es verdad,
Parece que hemos tenido un encuentro muy afortunado. La conversación continuó sin interrupciones de forma natural. Como personas que habíamos vivido en la misma época, teníamos muchos recuerdos que compartir: historias de la vida universitaria en los años 70, las experiencias de haber vivido la transición en los 80 y las muchas dificultades y alegrías de criar a nuestros hijos. Javier, ¿sus hijos ya son mayores? Sí, tengo un hijo y una hija. Ambos están casados y tienen sus propias familias. Y tengo la suerte de tener 3 nietos adorables. Al contarle mi historia, Javier asintió y dijo: yo también tengo 2 hijas. La mayor vive en Estados Unidos y la pequeña en Barcelona. Por suerte puedo ver a mis nietos de vez en cuando. Descubrimos otro punto en común: ambos teníamos hijos independizados y estábamos experimentando el síndrome del nido vacío. Mientras disfrutábamos del marisco, de repente Javier me preguntó: por cierto, Elena, ¿ha leído usted un libro que se llama La felicidad de la compañía es más hermosa que la soledad? Lo leí hace poco y me hizo reflexionar mucho sobre la vida. Sorprendentemente, ese era uno de mis libros favoritos. Sin darme cuenta, me incliné hacia adelante y le dije: no me lo puedo creer, ese es el libro de mi vida. El año pasado me emocionó tanto que lo releí 3 veces. En ese momento nuestras miradas se encontraron y ambos sonreímos de forma natural. Tener tantos puntos en común era increíble. Después de cenar salimos a pasear por la playa. La noche era oscura y silenciosa, pero en esa calma había una extraña calidez. He disfrutado muchísimo esta cena. Si hubiera estado solo, no habría pasado un rato tan agradable, dijo Javier. Yo también. Se lo agradezco de verdad, le respondí con sinceridad. Nos detuvimos un momento en la playa escuchando el sonido de las olas, y en ese instante sentí que algo especial estaba comenzando. Caminando por la playa, entramos en una cafetería cerca del apartamento. Mientras tomábamos un café, la conversación continuó. Javier me habló de los muchos viajes que había hecho por el mundo cuando era joven. Yo le conté momentos emotivos que había vivido trabajando como enfermera. Con el paso del tiempo, sentí que la distancia entre nosotros se acortaba cada vez más. Sin darnos cuenta, ya eran más de las 10 de la noche. Creo que ya deberíamos irnos. Es muy tarde, dije. Es verdad, hoy ha sido un día fantástico, respondió Javier levantándose también. Salimos de la cafetería y caminamos hacia el apartamento. Íbamos uno al lado del otro. La brisa nocturna era fresca y el cielo estaba lleno de estrellas como si se fueran a caer. Elena, ¿dónde está su apartamento? Es ese de ahí delante. Llegamos a la puerta del edificio. Entonces Javier dijo con cautela: no sé si es algo atrevido, pero ¿qué le parecería si continuamos la conversación esta noche en mi habitación? Al oír esas palabras, mi corazón empezó a latir con fuerza. A mis 69 años no podía creer que me encontrara en esta situación, pero extrañamente no quería negarme. La comodidad y la emoción que había sentido durante todo el día me empujaban en esa dirección. Sí, de acuerdo, respondí en voz baja. Fuimos a la habitación de Javier. En el momento en que se cerró la puerta, la tensión se apoderó de mi cuerpo. Pero Javier no tuvo ninguna prisa. Nos sentamos y seguimos hablando. Elena, si le soy sincero, el día de hoy ha sido como un sueño. No esperaba conocer a una persona tan maravillosa en un viaje en solitario. Yo también lo pienso, es realmente increíble. La conversación se fue haciendo más profunda y el ambiente entre nosotros cambió. Y en un momento dado, Javier con delicadeza me cogió la mano. No me resistí. Esa noche nos conocimos mucho más de cerca. Cuando me desperté por la mañana a ver a Javier durmiendo a mi lado, me devolvió a la realidad. ¿Pero qué he hecho? Sentí una mezcla de desconcierto y una extraña felicidad. Pero ahora no sabía qué hacer. Javier también se despertó y nos miramos con una sonrisa incómoda. ¿Estuvo bien anoche?, preguntó Javier con cautela. Sí, estuvo bien, respondí con sinceridad. Desayunamos algo rápido y llegó la hora de despedirnos. Pero entonces cometimos un error. Se nos olvidó por completo intercambiar nuestros números de teléfono. Con las prisas de la despedida, ni siquiera nos preguntamos nuestros números. De camino a la estación en taxi, me arrepentí tardíamente. Ay, no le he pedido el número. Pero ya era demasiado tarde. Él se había ido a alguna parte y yo subía al tren de vuelta a Madrid.
En el tren saqué el móvil y abrí la aplicación, pero Javier había desaparecido. Supuse que habría borrado la aplicación. Fue entonces cuando me di cuenta no tenía forma de volver a contactar con él. Después de volver a Madrid, intenté olvidar a Javier. Pero no fue fácil. Cada noche su cara aparecía en mi mente y no dejaba de pensar en el tiempo que pasamos juntos. Al final, decidí que tenía que encontrarlo. Volví a instalar la aplicación, pero Javier no estaba por ninguna parte. Parecía que la había eliminado por completo. Publiqué un mensaje en el foro de la comunidad. Busco a Javier, con quien compartí una parrillada de marisco fresco en Cádiz la noche del 15 de mayo. Pasó un día, pasaron dos, pero no hubo ninguna respuesta. Incluso llamé al apartamento donde se había alojado. ¿Podrían darme la información de un huésped que se alojó ese día? Pero me dijeron que no podían por la ley de protección de datos. Agoté todas las vías posibles. Pregunté a mis amigas y a mis conocidos si por casualidad sabían algo, pero fue inútil. Pasó un mes. Yo estaba cada vez más agotada. Quizá simplemente deba olvidarlo, pensé. Con esa idea fui a borrar la aplicación, pero por última vez publiqué otro mensaje en el foro. Cádiz, noche del 15 de mayo. Busco a Javier, con quien compartí una parrillada de marisco fresco. Pasó un día, pasaron dos, pero no hubo respuesta. Finalmente, una semana después, borré el mensaje. Era hora de aceptar la realidad. Dejé el móvil a un lado y suspiré profundamente. Me di cuenta de que, por muy avanzada que esté la tecnología, cuando se pierde el vínculo entre dos personas, no es nada fácil volver a encontrarlo. Aunque fue un sentimiento especial que experimenté a mis 69 años, ahora tendría que guardarlo simplemente como un bonito recuerdo. Después de que mis esfuerzos por encontrar a Javier fracasaran, intenté volver a mi vida normal. Retomé mis actividades de voluntariado en el hospital y me apunté a un coro local. Pensé que, si me mantenía ocupada, seguro que podría olvidarlo. Pero por las noches, su imagen seguía apareciendo en mi mente y a veces incluso soñaba con él. Al despertar, el contraste con la realidad me oprimía el pecho. Un mes después, un día recibí una llamada de Isabel, mi antigua compañera enfermera. Elena, hay una conferencia en el Centro Cultural del barrio. ¿Quieres venir conmigo? El tema es la vejez a través de la cultura literaria. Parece interesante. Al principio iba a decir que no, pero pensé que salir y ver y escuchar algo nuevo sería mejor para cambiar de aires que quedarme sola en casa. Así que acepté la propuesta de Isabel. El día de la conferencia me dirigí al Centro Cultural sin ninguna expectativa especial. El pequeño auditorio ya estaba lleno de gente y apenas pudimos encontrar un sitio al fondo. Miré el programa y vi que el ponente de hoy era un tal profesor Javier Montes, experto en contenidos de literatura mundial. Qué curioso se llama igual, pensé. Por un momento el nombre me llamó la atención, pero lo achaqué a una simple coincidencia. Al fin y al cabo, Javier es un nombre bastante común entre los hombres de esa edad. Además, el Javier que conocí en Cádiz solo me dijo que daba clases, nunca mencionó que fuera profesor universitario. Se apagaron las luces del auditorio y se encendió el foco del escenario. Un presentador salió a presentar al ponente del día. La conferencia de hoy correrá a cargo del profesor Javier Montes, una autoridad en la investigación de contenidos culturales en nuestro país. El profesor imparte clases en el Departamento de Contenidos Culturales Mundiales en la universidad y recientemente está llevando a cabo una activa investigación sobre las actividades culturales y la calidad de vida de la tercera edad. Y en el momento en que un hombre subió al escenario, se me cortó la respiración. Era él. Era el Javier que había conocido hacía un mes en Cádiz. Llevaba un traje elegante y gafas, pero no había duda de que era él. El corazón se me aceleró violentamente y las manos me empezaron a temblar. Hola a todos, me llamo Javier. Al oír su voz, los recuerdos de aquella noche en Cádiz me vinieron de golpe. Esa voz amable, esa sonrisa cálida, sin duda era él. Pero en aquel momento solo me dijo que daba clases, nunca me mencionó que fuera un profesor tan conocido que daba conferencias. Hoy les hablaré sobre la vida en la vejez vista desde diferentes culturas del mundo y la sabiduría que podemos aprender de ellas.
La conferencia comenzó, pero yo no podía concentrarme en sus palabras. Tenía la cabeza hecha un lío. ¿Será realmente la misma persona que conocí? ¿Se acordará de mí? ¿Cómo reaccionará si me acerco a él después de la charla? Un sinfín de preguntas se agolpaban en mi mente. Isabel, sentada a mi lado, me dio un codazo y me preguntó preocupada: «Elena, ¿estás bien? Estás muy pálida». Simplemente asentí y volví a fijar la vista en el escenario. La conferencia duró aproximadamente 1 hora. El profesor Montes nos transmitió un contenido de gran profundidad, a veces con toques de humor. No podía hacer otra cosa que admirar su erudición y su perspicacia. Ya en Cádiz me pareció una persona culta, pero nunca imaginé que fuera un profesor tan reconocido y de tan alto nivel. Al terminar la conferencia hubo un turno de preguntas. Me moría de ganas de levantar la mano y preguntar algo, pero los nervios me lo impidieron. El profesor Montes respondió a las preguntas de varios asistentes de forma tranquila y clara. Finalmente, el presentador dio las gracias y la conferencia terminó oficialmente. La gente empezó a abandonar la sala poco a poco. Algunos se acercaron al escenario para hacerle preguntas personales al profesor o para darle sus tarjetas de visita. «Isabel, voy un momento a saludar al ponente». Le dije eso a mi amiga y caminé lentamente hacia el escenario. El corazón todavía me latía con fuerza y tenía las manos sudorosas. 1000 pensamientos me asaltaban. ¿Y si no se acuerda de mí? ¿Y si pone cara de fastidio? Abriéndome paso poco a poco entre la gente, finalmente logré colocarme a unos pasos de él. Estaba enfrascado en una conversación con un asistente y no parecía haberse dado cuenta de mi presencia. Entonces, como si sintiera mi mirada, giró la cabeza. Nuestros ojos se encontraron y su expresión se congeló por un instante. Y luego una amplia sonrisa, mezcla de sorpresa y alegría, se dibujó en su rostro. «Elena». En el momento en que mi nombre salió de sus labios, el tiempo pareció detenerse. Se disculpó educadamente con la persona con la que estaba hablando y se acercó a mí. «¿De verdad es usted Elena, la de Cádiz?» Nos quedamos simplemente mirándonos el uno al otro. El ruido a nuestro alrededor desapareció y tuve la extraña sensación de que solo existíamos nosotros dos. No podía creer que la persona a la que había buscado desesperadamente durante un mes estuviera ahora mismo delante de mí. Así, por casualidad o por destino, nos reencontramos. Ya era sorprendente saber que era un profesor tan famoso como para dar conferencias, pero aún más sorprendente era el hecho de que nos hubiéramos vuelto a encontrar. Sentí como si la vida nos estuviera dando una segunda oportunidad. No sabe cuánto me he arrepentido de no haber intercambiado nuestros números de teléfono. Su confesión sincera hizo que mi corazón se estremeciera. Quería decirle que yo había sentido exactamente lo mismo. Conscientes de las miradas a nuestro alrededor, intercambiamos rápidamente nuestros datos de contacto. Javier me dio su tarjeta de visita y noté que su mano temblaba ligeramente. Yo también le di una nota con mi número de teléfono. Quedamos en vernos al día siguiente por la tarde. Esa noche apenas pude dormir de la emoción y la agitación. La alegría del reencuentro y la expectación por la cita del día siguiente se mezclaban en mi corazón. Al día siguiente llegué un poco antes a la cafetería cerca de la estación donde habíamos quedado y esperé sentada junto a la ventana. Él apareció a la hora exacta. Nos sentamos uno frente al otro y empezamos a contarnos lo que había pasado durante el último mes. La verdad es que eliminé la aplicación justo después de conocerla a Elena. Pensé que sería un poco delicado que en la universidad se supiera que uso una aplicación de citas. Sus palabras me ayudaron a entender por fin por qué su perfil había desaparecido y por qué no había podido contactar con él por mucho que lo intenté. Nos contamos como si hubiera sido ayer cómo cada uno había intentado encontrar al otro. Él, al igual que yo, había vuelto a instalar la aplicación para buscarme e incluso había llamado al apartamento para intentar conseguir mi información, pero por la política de protección de datos no había conseguido nada. Al recordar nuestros esfuerzos desesperados, nos miramos y no pudimos evitar reír. Cuando ya nos habíamos terminado el primer café y pedíamos el segundo, nuestra conversación se había vuelto mucho más profunda.
Confirmamos que lo que sentimos en Cádiz no fue una emoción pasajera, sino algo auténtico. También coincidimos en que una relación que empieza a nuestra edad, aunque no tiene la inocencia de la juventud, puede ser más madura y seria gracias a la experiencia de vida que hemos acumulado. ¿Qué le parece si a partir de ahora nos vamos conociendo poco a poco, sin prisas, adaptándonos al ritmo de cada uno? A su propuesta respondí con una sonrisa que me salió del corazón. Para mí, una relación que se profundiza así poco a poco y con calma era mucho más significativa y cómoda que la pasión arrolladora de la juventud. Desde ese día empezamos a vernos con regularidad. Al principio, una vez a la semana, visitábamos juntos museos de la ciudad. Javier, con su conocimiento de la cultura mundial, me contaba de forma fascinante la historia y la cultura detrás de cada pieza expuesta. Yo, por mi parte, compartía mis reflexiones sobre la vida y la dignidad humana desde mi experiencia como enfermera. Poco a poco, empezamos a vernos con más frecuencia. Los fines de semana paseábamos por la ribera del río o a veces por el campus de su universidad. Una vez lo observé desde lejos mientras daba una clase y su forma apasionada de interactuar con los estudiantes, casi como si fuera un muchacho, me pareció increíblemente atractiva. A los 2 meses me invitó a su casa. Me impresionó una estantería que ocupaba toda una pared llena de libros y los curiosos recuerdos que había traído de diferentes países. Al ver su espacio personal pude entenderlo a él como persona mucho más profundamente. Esto lo traje de Hanoi en Vietnam y aquello de Machu Picchu en Perú. La forma en que me explicaba cada objeto con tanto esmero revelaba su inagotable curiosidad y pasión por el mundo. Yo también empecé a abrirme y a contarle más cosas sobre mí, los momentos emotivos que viví trabajando como enfermera, los tiempos difíciles y los días de soledad tras la jubilación. Compartimos en calma las historias de nuestras vidas. Al entrar en el 3er mes, nuestra relación se hizo aún más profunda. Cogerse de la mano se volvió algo natural y los abrazos de despedida eran cada vez más largos. Aquella noche en Cádiz fue el punto de partida de nuestra relación, pero ahora, sobre esa base, se habían acumulado innumerables intercambios significativos. Elena, te quiero de verdad. Una noche de primavera, mientras contemplábamos los cerezos en flor que teñían de rosa las orillas del río, me confesó sus sentimientos con total sinceridad. En su mirada había una certeza absoluta. Yo simplemente asentí y apreté con fuerza su mano cálida. Poco a poco, también fuimos dando a conocer nuestra relación a nuestras familias. Al principio lo presentábamos como un amigo, pero con el tiempo empezamos a decir que era alguien especial. La hija de Javier, aunque al principio se sorprendió un poco después de conocerme, me aceptó con calidez. Mis hijas reaccionaron de forma similar. Al principio se preocuparon, pero después de ver la seriedad de Javier se quedaron tranquilas. Por supuesto, no todo fue un camino de rosas. A veces chocábamos por diferencias en nuestros estilos de vida y en otras ocasiones nos sentíamos incómodos por las miradas de la gente. Pero en cada uno de esos momentos hablábamos con sinceridad e intentábamos comprendernos más profundamente. Sabíamos que en una relación a nuestra edad era importante no escatimar en esos esfuerzos. 6 meses después, un día, Javier me invitó de nuevo a Cádiz. Era un viaje de vuelta al lugar donde nos conocimos por primera vez. El mismo apartamento, el mismo restaurante y el mismo paseo por la playa. Mientras recorríamos esos lugares, rememoramos el tiempo pasado. Sentados en la playa bajo la luz de la luna, me cogió la mano con fuerza. Era el mismo lugar de hacía 6 meses, pero nuestros sentimientos eran mucho más profundos y sólidos. La emoción inicial se había transformado en una confianza inquebrantable, respeto y un profundo afecto. Este vínculo especial, encontrado en el ocaso de nuestras vidas, nos trajo a ambos una nueva vitalidad y un profundo sentido a la existencia.
Para otros podría parecer un comienzo tardío, pero para nosotros era un comienzo suficientemente hermoso y valioso. Creo que el anhelo desesperado con el que nos buscamos mutuamente fue lo que forjó la profunda conexión que tenemos ahora. No sabemos cuánto tiempo nos queda por delante, pero decidimos caminar juntos valorando cada día, porque ese era el significado y el valor de este amor encontrado a los 69 años. Un día de primavera, un año después de que comenzara mi relación con Javier, estábamos sentados bajo un cerezo en flor a la orilla del río. Los pétalos rosados que se esparcían con el viento reflejaban la misma emoción que sentíamos en nuestros corazones. Era increíble sentir una felicidad así a punto de cumplir los 70. Elena, ¿qué te parecería si nos fuéramos a vivir juntos? La propuesta de Javier, aunque tranquila, fue tan seria que me quedé sin palabras por un momento. Para mí, que había vivido sola toda la vida, compartir mi espacio vital con alguien suponía un gran cambio. Pero con él, ese cambio no me daba ningún miedo. Al contrario, mi corazón se llenó de ilusión por un nuevo futuro. Después de muchas conversaciones, optamos por una solución que nos permitía mantener nuestros espacios privados, pero pasando los fines de semana juntos en su casa. No era una convivencia total ni una independencia completa, sino un nuevo estilo de vida a nuestra medida. Respetar nuestro propio espacio y tiempo, pero compartiendo la alegría de estar juntos. Habíamos encontrado ese equilibrio perfecto. Cuando comunicamos nuestra decisión a nuestras familias, para nuestra sorpresa, todos nos apoyaron con calidez. El hijo de Javier nos dijo: «Hacía mucho tiempo que no veía a mi padre tan feliz. Solo puedo darle las gracias, Elena». Mis hijas también me dijeron que les alegraba mucho verme con tanta vitalidad. Por supuesto, al principio hubo algunas voces de preocupación, pero ante nuestra firme decisión y la profunda confianza que nos teníamos, esas dudas pronto se disiparon. «Elena, eres increíble. Yo no podría ni imaginarlo», me dijo mi amiga Isabel. Le respondí con una sonrisa. Ya no tenía ningún arrepentimiento por mi elección. Al contrario, estaba sinceramente agradecida por poder empezar de nuevo a mi edad y por la inmensa felicidad que esa elección me había traído. Respetábamos nuestras aficiones y también nos animábamos a probar cosas nuevas juntos. Javier me enseñaba sobre la cultura y la historia de diferentes países del mundo y yo le enseñaba a cocinar platos tradicionales españoles. A veces íbamos juntos a clases de yoga o participábamos en actividades de voluntariado para mayores. Nuestra relación fue más allá de un simple romance, para convertirse en una profunda compañía de vida. Nos preocupábamos por la salud del otro y nos apoyábamos en los momentos difíciles. Cuando Javier cogió un resfriado, yo puse en práctica mi experiencia como enfermera para cuidarlo. Y cuando yo sufrí con una hernia discal, él me cuidó con todo su cariño. Con la edad, la importancia de la salud aumenta. Adquirimos el hábito de salir a caminar todas las mañanas y nos esforzamos por mantener una dieta saludable. El hecho de tenernos el uno al otro nos dio una nueva responsabilidad, la de mantenernos sanos y vivir más tiempo. Gracias a ti, Elena, el último capítulo de mi vida puede ser así de hermoso. Es un milagro. Su sincera confesión me llenó el corazón de calidez. Yo sentía exactamente lo mismo. Este amor encontrado en el ocaso de la vida era más valioso y sincero que cualquier amor de juventud. Empezamos a viajar por el mundo juntos. Primero viajes por España y poco a poco fuimos ampliando el radio al extranjero. Era un viaje para experimentar en persona las culturas del mundo que Javier había estudiado durante tanto tiempo. El amanecer sobrecogedor en la bahía de Ha Long, en Vietnam, los paisajes oníricos de los globos aerostáticos en la Capadocia de Turquía, el blanco y azul deslumbrante de Santorini, en Grecia. Cada momento se convirtió para nosotros en un valioso recuerdo lleno de nuevos descubrimientos y emociones. Durante los viajes, a veces, destacábamos entre las parejas más jóvenes. Otras veces recibíamos miradas de curiosidad, pero no nos importaba en absoluto. Al contrario, esperábamos que nuestro ejemplo pudiera dar a otras personas mayores el coraje para dar un nuevo paso.
2 años después, un día Javier me regaló un pequeño anillo. No era un diamante brillante y ostentoso, sino un sencillo anillo de plata que emitía una luz cálida y discreta. Aunque no sea un matrimonio legal, quiero que seas mi compañera para toda la vida. Quiero caminar el resto de mi vida contigo, Elena. Sus palabras me llenaron los ojos de lágrimas y me quedé sin poder hablar por un momento. Nunca soñé que llegaría un día así. Esta felicidad que llegó pasados los 70 fue un regalo inesperado y el mejor de todos. Nuestra historia se fue conociendo entre nuestros amigos y conocidos, y personas de nuestra edad empezaron a pedirnos consejo. ¿Cómo pudisteis empezar una nueva relación a una edad tan avanzada? ¿Cómo superasteis el miedo a un nuevo amor? Recibíamos muchas preguntas de ese tipo. Al responderlas me di cuenta de una cosa: no hay límite de edad para el amor y las relaciones. Lo importante es tener el coraje de abrir el corazón y la capacidad de confiar en el encuentro que tienes delante. Hasta aquí mi historia. Les agradezco de corazón que me hayan escuchado. Me alegraría si mi experiencia pudiera servirles de consuelo y darles un pequeño empujón de valentía. La vida nos tiene preparados regalos sorprendentes hasta el último momento. No tengan miedo, prepárense para recibir ese regalo. Quizá les esté esperando una segunda mitad de la vida llena de felicidad.